Y vamos a entrar directamente, Manuel, con este tema que tú habías propuesto, el legado histórico de AMLO. ¿Cuál serían estos principales o el principal legado que tú estás observando en esta administración? Sí, es un tema que a mí me parece relevante discutirlo. Digo, es en una coyuntura difícil porque se va con una mancha por haber dinamitado el caso Ayotzinapa y al final del sexenio solo entregó hipótesis y pretextos para tratar de justificar esta promesa incumplida que hizo a principios del sexenio. Pero digamos, desde una perspectiva más amplia, pues López Obrador fue un personaje o ha sido un personaje trascendental en la política mexicana, no solo los últimos 6 años, sino prácticamente los últimos 30 años, por lo menos, en la vida política de este país. Y me parece que, pues con este anuncio de que se retira de la vida pública, valdría la pena no solo hacer una reflexión de los últimos 6 años, que digamos, pues es la parte más relevante de esta trayectoria política, sino también pues los otros veintitantos años de lucha desde que, digamos, cuando salta a la fama o eh, a la primera plana de la vida política en México, pues es cuando asume la dirigencia nacional del PRD y a partir de ahí empieza a construir su trayectoria política como un férreo opositor del FOBAPROA. A partir de ahí las tribus perredistas lo llevan como jefe de gobierno de Ciudad de México, a la par de los primeros años de los gobiernos panistas con Vicente Fox. Le toca el fraude del 2006, que digamos fue una coyuntura, yo diría igual de trascendente que en los últimos 6 años, porque digamos marcó una ruta o un ascenso de violencia de la cual todavía no nos recuperamos, prácticamente 20 años después y que de alguna manera, pues López Obrador sirvió como un contrapeso para contrastar lo que fue el régimen neoliberal, la farsa de los neoliberales, este discursito de la alternancia en el poder que se construyó durante la época del PRIAN, del prianismo, cuando fueron aliados en los grandes temas importantes, tanto el PRI como el PAN. Y que digamos, pues todo eso fue generando un desgaste muy importante de ese régimen neoliberal, una, un sentimiento de inconformidad cada vez mayor entre los mexicanos. Se repite la dosis con el otro fraude de 2012, que digamos fue un poco más sutil porque sí hubo más votos de la gente, comprados con, con dinero público, por supuesto, que nunca se investigó, nunca se llegó a nada con toda la trama del Monex Gate y demás, pero digamos, había muchos elementos para señalar que se trató de una elección fraudulenta y posteriormente llega el 2018 como consecuencia de todas esas afrentas. Es cierto que el sexenio de López Obrador trató de marcar un antes y un después con este régimen neoliberal, sobre todo terminar con el asunto de las privatizaciones, tratar de fortalecer a las empresas del Estado. Siguen promoviendo la inversión extranjera, la cual aplauden. Pero digamos, me parece que quizá uno de los logros por los que va a ser más recordado López Obrador, además de ser el presidente más querido de los últimos no sé, 50, o quizá después de la Revolución Mexicana, ahí compitiendo junto con Lázaro Cárdenas, que podría ser el otro presidente querido por el pueblo mexicano. Digamos, este proceso de concientización política y la manera en que se cayeron muchas máscaras de farsantes que se decían demócratas y que impulsaron sus trayectorias como académicos, analistas y comentaristas en medios de comunicación corporativos, vendiéndose como una alternativa a la democracia y que impulsaron todo este discurso de la alternancia en el poder y el INE y todo este asunto, pues acabaron evidenciando pues que realmente el régimen neoliberal fue absolutamente conservador, trataron de cambiar ahí algunas formas, pero que en el fondo se seguía tratando de beneficiar a una oligarquía. Entonces me parece que este proceso de concientización política va a trascender incluso más que los 6 años del López Obradorismo. Puede que en el futuro haya retrocesos, eso pues ningún pueblo está pues digamos inmune a ello,
pero me parece que ha sido importante la manera en que desde las conferencias mañaneras y demás se generó una discusión política que le hacía mucha falta a este país. Los conservadores lo llaman polarización, pero en realidad yo diría politización del pueblo mexicano, que hoy en día está muy al pendiente de todo lo que ocurre en el Congreso, cosa que hace 10 años prácticamente esto no ocurría. Digamos, evidentemente los medios corporativos siguen emitiendo una gran cantidad de mentiras, desinformación, lo acabamos de ver en días recientes, en varios casos, pero digamos, me parece que esa parte, ese legado histórico, más allá de las políticas de gobierno y demás, va a ser que nos acordemos de estas situaciones dentro de algunos años en el futuro y sobre todo porque eh, si algo dejó muy claro López Obrador fue que pretendió gobernar con el ejemplo, es decir, sentó como las bases de que muchos mitos que decían que no eran posibles, como subir el salario mínimo, como el tema de la austeridad, etcétera, etcétera, que eran impensables durante todo el régimen neoliberal, pues se demostró que era una farsa y que se podían implementar este tipo de medidas si había voluntad política. Incluso el tema de la reducción de la pobreza a niveles mínimos, me parece que también es uno de los temas que queda ahí como muestra. Obviamente, pues no fue un gobierno perfecto, ni mucho menos, pero digamos que sí sienta un antecedente importante en la vida política de México y digamos que también esta consolidación de Morena como partido hegemónico que todavía está en ese proceso de consolidar la hegemonía, aunque ha ido avanzando, pues va de la mano pues, de los resultados que obtuvo el gobierno de López Obrador. Hoy se podrá discutir muchas cosas, pero es un presidente que va a salir con más del 70% de aprobación ciudadana. Hay, la encuesta ahora de Encol lo pone en 77%. Entonces, digamos que no habíamos tenido un presidente de estas características y de estas condiciones desde que se miden a los presidentes desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, es decir, durante todo el régimen neoliberal. Y vamos a ver qué viene. Me parece que el proceso de transformación que ha planteado López Obrador con su cuarta transformación todavía está muy incipiente. Todavía hay muchos obstáculos por sortear, pero digamos que se han sentado algunos pasos importantes en esto. A mí me parece que todavía el gran rezago es en el terreno mediático. Me parece que en América Latina no hay conciencia de que gran parte de la disputa política en el mundo el día de hoy pasa por los medios de comunicación, el control de los medios, y me parece que ese va a ser uno de los lastres que va a arrastrar el gobierno de López Obrador, pero que en general, en términos de política social sobre todo, le devolvió también creo que ese orgullo o el hecho de que muchos mexicanos se volvieran a sentir orgullosos de su gobierno, de su presidente. Nunca habíamos visto en la vida política de México, al menos en épocas recientes, pues una defensa de un sector amplio de la población hacia las políticas de un presidente. Y me parece que eso va a marcar un antecedente del cual nos vamos a acordar muchos años en el futuro. Gracias, Manuel. Temoris, pues, ¿cuál sería el legado que tú estarías viendo y si quieres irlo tejiendo con esta herida abierta, Temoris? Sí, es muy complejo, ¿no? En primer lugar, porque las consecuencias del gobierno de Andrés Manuel se van a ver en el largo plazo. O sea, todo lo que estamos comentando ahora, pues son análisis preliminares, porque son grandes fotografías, grandes panoramas que pues, vamos a tener que evaluarlo en el futuro. Pero por lo pronto, pues sí hay una serie de situaciones que queden claras. Es como cualquier gobierno, o sea, a ver, cuando Andrés Manuel era candidato, tenía que ofrecerle algo a todo el mundo. Y es lo que hacen en general todas las candidaturas de amplio espectro, como era la de Andrés Manuel. Hay candidaturas de nicho que pueden ser más congruentes, hay candidaturas como esta que son generalistas, se dirigen a mucha gente. Y no pueden satisfacerlo todo, porque cuando tienes una oferta tan amplia, quieres presentar una oferta tan amplia, hay intereses que se contraponen y tú estás intentando llegar a todos esos intereses. Entonces, bueno, cuando votamos en 2018, yo realmente no esperaba
de manera realista que se cumpliera todo lo que había ofrecido el presidente, el actual presidente. Pero es cierto que tiene su desempeño en algunas tareas fue bastante menor a lo que yo había esperado, según yo, de manera realista, y en algunas cosas pues fue incluso sorprendente en el sentido contrario, y tiene que ver con el poder entregado a los militares, a las Fuerzas Armadas. Tiene que ver con que la lucha contra la corrupción ha dejado pocos frutos a nivel de personajes que tengan que pagar por lo que hicieron. Esto tiene que ver con la designación de un fiscal general, de Alejandro Gers Manero, que no podría haber llegado ahí si el presidente de la República no le hubiera dado por lo menos el visto bueno, el palomazo. Y es un fiscal que por lo que pinta vamos a sufrir 4 años, a menos que Claudia utilice sus mayorías para cambiarlo o reformar el sistema de las fiscalías. El tema de la política social es, yo creo que lo más importante es casi 10 millones de personas que salieron de la pobreza, según cifras, no del gobierno de México, sino del Banco Mundial. Una recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo y de los salarios medios y bajos, que también es muy importante. El tema del outsourcing, del combate del outsourcing y de muchas mañas que han usado las grandes empresas y las medianas también para explotar más gravemente a los trabajadores. Todo eso es muy importante. Ha tenido una política exterior que de pronto tiene claros importantes como su respaldo o su oposición a los golpes, al golpe en Bolivia, al gobierno asesino de Dina Boluarte en el Perú, su demanda de que el gobierno de Venezuela pues demostrara con actas, con números claros y detallados la victoria que dicen haber tenido allá, su oposición a que Estados Unidos siga determinando quién pertenece a la comunidad continental y quién no, pero evidentemente en el tema del genocidio en Gaza deja mucho a deber. México no ha estado a la altura que ha tenido en otros tiempos al momento de oponerse a acciones criminales tan vastas como esta. Creo que mantuvo la economía caminando a buen ritmo. No estamos ni cerca de todos los escenarios apocalípticos que se le han pasado insistiendo en que estamos a punto de caer y pues nomás no llegan. Eso está muy bien. Creo que uno de los más importantes legados y que lo hace contrastar es su voluntad de retirarse, de dejar un proyecto en marcha, de dejar, de generar un relevo, porque lo que hemos visto cuando hay popularidades tan importantes como esta en América Latina, casi sin, o sea, con pocos paralelos. Lula se retiró, se quedó Dilma en su lugar. O sea, hay pocas figuras con un peso tan grande en la sociedad, con tal respaldo, que hayan optado por retirarse. Y por no dejar en su lugar a alguien de su camada, porque lo que suelen hacer cuando se llegan a ir es dejar a uno de sus cuates. No, él está propiciando, en primer lugar, su propia salida, que eso es vital. Eso yo sé que hay mucha gente que lo va a extrañar y se entiende perfectamente por qué, pero cuando los líderes se creen indispensables, se enquistan y no se mueven, acaban perjudicando no solamente al proyecto que representan y que impulsaron, sino que acaban perjudicando al país. Andrés Manuel nos está haciendo y está sentando el ejemplo al retirarse. Está también sentando el ejemplo al favorecer un relevo generacional. Y además es un relevo de género. Gracias, o sea, si Andrés Manuel no hubiera querido, hubiera sido muy difícil que Claudia Sheinbaum hubiera sido la candidata. Y probablemente tendríamos un presidente hombre. Y a mí me llama, sin ser un morenista, me pareció muy significativa la foto que publicaron hace un par de días
los periódicos, en donde está la nueva dirigencia de Morena, que es pura gente joven, y además, con excepción de Andy, pues casi puras mujeres. En esa foto sé que hay más hombres, pero en esa foto aparecían puras Sí, mujeres jóvenes. Y eso ha sido, es muy, tú ves otros partidos, ves obviamente el PRI, donde Alito está ahí enquistado, el PAN, donde ese grupo que lo está destruyendo, pues sigue aferrado, el propio PT, donde Alberto Anaya es el líder histórico, ¿no? Y no se va a quitar de ahí, el verde que sigue la camarilla de los de Niño Verde. O sea, sí me parece que es bastante significativa esa foto y representativa de nuevos aires, de nuevos tiempos, de nuevas formas de ver las cosas. Yo creo que eso a mí me inspiró mucho esa foto. Para resumir, yo creo que con éxitos y avances, así como insuficiencias y despropósitos, de nuevo, el tema de los militares, López Obrador pasa a la historia como el dirigente que rompió el régimen sin reventar el sistema. Esto es clave. Rompió las estructuras con las que el régimen supuestamente generaba una alternancia, pero en realidad solamente prolongaba una cúpula en el control. Y al mismo tiempo no reventó el sistema, porque Andrés Manuel reconoce a los poderes fácticos y aprendiendo de lo ocurrido en otras experiencias como la de Salvador Allende, no quiso reventar el sistema porque podría tener una retribución súper grave. Favoreció una redistribución del ingreso que no lastimó el desarrollo económico, y eso también es un éxito. Sentó las bases de la transformación política y aseguró la continuidad democrática de su proyecto sin querer eternizar su liderazgo. Yo creo que vamos, en la medida en que pasen los años, vamos a tomar distancia de algunas cosas, de algunos eh, eh, de sus fallos, como es el tema de los militares, de algunos de sus abusos, como es esa descalificación constante que hizo de personas muy dignas, entre activistas y de personas defensoras de los derechos humanos, abogados, de periodistas, cosas que eran gratuitas y que no debió haber hecho. Y no vamos a dejar de recordar que incumplió su promesa de Ayotzinapa, de la que vamos a hablar un poquito más adelante, pero sobre todo creo que el balance es positivo, y es más positivo si se pone en contraste con lo que teníamos y lo que hubiéramos tenido si no hubiera tenido éxito esta apuesta tan grande que lanzó Andrés Manuel López Obrador. Cómo hubiéramos vivido si hubiera continuado el saqueo, si hubiera continuado un ejército que comete masacres como Tlatlaya, o que se involucra en crímenes inmensos como Ayotzinapa. Que hubiera pasado si hubiéramos tenido una pandemia dirigida por Ricardo Anaya, en donde se hubiera privilegiado la ganancia económica, se hubiera privilegiado a los mayores capitales, protegerlos, se hubiera impuesto un sistema de violencia, de estado de sitio, como que se impuso en Perú, en Chile, en Argentina, en Colombia, en España, y también en donde las personas que viven al día, que necesitan salir a trabajar cada día para poder ganar un sustento, no hubieran podido hacerlo. Yo creo que eso también debe ser considerado en el análisis, y en cuanto se nos baje un poquito la molestia por los abusos verbales cometidos por Andrés Manuel y por su incumplimiento de la promesa de Ayotzinapa, y cuando resolvamos qué diablos hacer con el poder que le concedió el ejército, vamos a ir también valorando cada vez mejor el aporte que hizo a México durante estos 6 años. Gracias, Temoris. Pues le damos la palabra a Manuel si él tiene algo más que agregar sobre este legado histórico. Y Temoris, bueno, menciona algunos países de América Latina, que eso también es algo interesante analizar, cuál es el legado hacia el exterior, como ya lo estabas haciendo. Si tú quisieras abundar un poquito eso, Manuel, sobre, digo, hacia América Latina, hacia América del Norte, pero también hacia el resto del mundo, su posicionamiento que tuvo en torno al genocidio y en particular también con la guerra de Rusia y Ucrania, Manuel.
Sí, digamos que sobre todo con el tema del genocidio, coincido en que ahí flaqueó la política exterior de López Obrador. Sin embargo, este acercamiento hacia América Latina me parece que lo posicionó como uno de los liderazgos fuertes latinoamericanos y sobre todo, pues acotando, como no se había hecho en muchos años, al gobierno de Estados Unidos, que a final de cuentas es el gran lastre que tenemos los países en América Latina para el desarrollo. Ellos con su doctrina Monroe, que siguen impulsando desde hace 200 años, han dejado muy claro que no van a permitir que otros países dentro de su patio trasero, como ellos lo consideran, vaya a desarrollarse para precisamente pues, mantener estas correlaciones propias del imperialismo estadounidense, facilitar los procesos de saqueo, de dominación y digamos que la fase neoliberal, que fue un tipo de colonialismo de mercado, en los que se dieron cuenta que no necesitaban invadir literalmente un país, sino solamente controlar a la élite política para que les abrieran las puertas y se metieran como caballo de Troya, para después tratar de dinamitar los procesos políticos desde adentro, a través de organizaciones civiles financiadas por el gobierno de Estados Unidos, cosas de esta índole. Digamos que también es importante la manera en que se acotó este injerencismo de Estados Unidos. Podríamos discutir si es suficiente o no. Podríamos discutir si los alcances de un proyecto liberal como el que defiende López Obrador son realmente profundos o realmente se quedan cortos para las necesidades del país, o si también este proyecto o si la radicalización de un proyecto político más de fondo sería realizable en la coyuntura y en el contexto geopolítico de México. Esos temas se podrán discutir, pero me parece que sí se sentó un antecedente importante de no ponerse de tapete de las potencias colonialistas, como habían hecho a un nivel vergonzoso los políticos del régimen neoliberal, que invariablemente pues acaban huyendo o a Miami o a Madrid. Ahora está muy de moda, pues ahí uno de los epicentros de la ultraderecha internacional, la ultraderecha hispanohablante sobre todo, y digamos ahí se han ido a refugiar muchos de los presidentes que han salido, caso de Peña Nieto, caso de Felipe Calderón, y digamos acotar y marcar esas distancias o poner un hasta aquí a muchos de estos abusos que se habían prolongado, me parece algo positivo, aunque digamos en términos de dimensión histórica, creo que también algunos temas que se pudo haber profundizado más y que eran factibles dentro de esta complicada coyuntura, fue demasiado medroso en algunos temas. Pues ahí está el tema de las 40 horas semanales de jornada laboral, que no se impulsó porque no lo quisieron los oligarcas. A la hora de castigar a Grupo México, también hubo un comportamiento medroso por parte del gobierno de López Obrador, a pesar de que tenía todos los elementos para hacerlo. En el caso del combate a la corrupción, que fue, digamos, su bandera de campaña, creo que se combatió a nivel estructural algunos grupos, pero quedaron vivitos y coleando. La mafia farmacéutica, pues ahí sigue, pues prácticamente intocada, salvo quizá les pegaron un poquito en el bolsillo, pero hasta ahí. Pero digamos, creo que todavía hay ese gran pendiente, aunque digamos en esta recta final, la reforma al Poder Judicial, creo que también mitiga un poco la crítica en ese aspecto, ¿no? Porque nos dimos cuenta también de los alcances y de la podredumbre que estaba dentro del Poder Judicial, lo cual hace inviable que se procese a mucho de de estos pillos. Entonces, digamos, pues como en todo proceso, hay claroscuros. Me parece que en términos generales, el hecho de que sea un gobierno popular, como hacía mucho tiempo no lo había en México, abiertamente popular, con un arrastre popular muy evidente, sí deja un legado importante. Esta renovación que vimos en días recientes dentro de las estructuras de Morena también me parece importante y sobre todo porque es la sucesión en el poder dentro del partido Morena menos ríspida desde que López Obrador dejó la presidencia del partido y después de mucha turbulencia que hubo dentro del mismo sexenio López Obradorista, creo que se han ido afianzando.
y vamos a ver hasta qué punto va a llegar los alcances de este segundo piso de la transformación, como le ha puesto Claudia Sheinbaum, y ver si se profundizan esos alcances o por el contrario nos vamos a encontrar con una política de Estado cada vez más moderada en muchos de estos términos. Entonces, me parece que eso es importante, pero digamos la manera en que López Obrador demostró que le dio resultados el ejercicio del poder, por ejemplo, con las conferencias mañaneras, pues es un legado que va a trascender al próximo sexenio, pues ya es prácticamente un hecho que van a seguir las conferencias matutinas con el estilo de Claudia, por supuesto, pero digamos estas bases. Pues van a durar muchos años y desde luego que han modificado la forma de entender la política en México, a pesar de que, hay que decirlo, la 4T fue muy condescendiente con los grandes poderes fácticos, con los banqueros, con las cúpulas empresariales, con los medios de comunicación, que siguen siendo pilares de la derrotada oligarquía neoliberal, y por el contrario, se le dio revés, mucha negligencia, se desatendió los reclamos legítimos de muchas comunidades, de muchos pueblos que han sido muy, muy, muy vapuleados por la política neoliberal. A mí me tocó cubrir el caso de los opositores a la termoeléctrica de Morelos, el caso también de pues algunas comunidades que han sido muy, muy lastimadas, por ejemplo, en el Salto, Jalisco, prácticamente desatendidas a lo largo y ancho. Se mitigó un poco pues con estas últimas reformas de los derechos a los pueblos indígenas y afrodescendientes y también con la reforma minera, que digamos fue importante, pero me parece que sí también quedó a deber este sexenio con los de abajo, con los que han padecido más los estragos de este proyecto neoliberal, y sobre todo en términos de contener la depredación en los territorios. Muchísimas gracias, Manuel. Pues, Temoris, el tema que ya estabas tú ahorita abordando, los 10 años de Ayotzinapa, tú has dado seguimiento, incluso si nos puedes platicar brevemente, pues eres uno de los periodistas que fue consultado en este documental de HBO, ¿no? Que son varios capítulos y que por lo que sabemos mañana saldrá el último. Vimos los otros 4 anteriores. Pero bueno, sobre esto, que nos puedas comentar algo sobre este documental de HBO de Max, pero también estamos ya por iniciar una nueva administración y dado tu conocimiento y seguimiento que le has dado del caso, pues ¿cuáles serían las recomendaciones? ¿Qué tendría que seguir? ¿Cómo tendría que seguir este caso Ayotzinapa hacia el siguiente sexenio? Pues para lograr una verdadera transformación de este tema y lograr llegar al paradero de los estudiantes, que eso es una de las cuestiones que pues más solicitan los padres de Moris. Mira, ayer estuvimos con las madres y con los padres en el Centro Pro de Derechos Humanos porque le estábamos mostrando otro documental, el documental que nosotros estamos a punto de presentar. Es el tercer documental que hacemos sobre Ayotzinapa, además de un libro y un montón de artículos, pero este es diferente porque se enfoca en la creación artística que se hizo, o sea, todas las obras que cientos de artistas en México y en el mundo hicieron en solidaridad con los desaparecidos y con sus familiares. Entonces, lo vamos a presentar en los próximos días y también estamos discutiendo los pormenores del caso en un podcast, porque el resto de nuestro trabajo sobre Yotzinapa está enfocado en la investigación y en el análisis de qué es lo que ha ocurrido con el caso. Entonces, el podcast ahora mismo está disponible, lo pueden encontrar en Spotify y en todas esas. Se llama Ayotzinapa 10 años sin justicia ni verdad. Y como dice eso, no hay justicia, no hay verdad, se incumplió la promesa. Ayer que estábamos con los padres, que les mostramos el documental, y fue muy bonito, empezamos un poco tarde, o sea, llegamos y no podíamos entrar a instalar el equipo porque estaban en una reunión y estaban molestos. Y la reunión era con unos representantes de la Secretaría de Gobernación de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, que les llevaban el último informe que produjo la COBAG y que iba acompañado de una carta del presidente López Obrador.
Y las madres y los padres no lo quisieron recibir porque estos funcionarios llegaron de sorpresa a querer entregarles este documento sin la presencia de los abogados que defienden a los padres, o esto fue lo que uno de los padres, Mario González, me explicó. Dijo, para variar, buscan la manera de darles la vuelta a la presencia de los abogados a los que el presidente, era lo que comentaba hace un rato, ha difamado, ha ensuciado abusivamente su prestigio. Y eso es parte de, o sea, ¿qué es lo que ocurrió en los últimos tiempos? Bueno, el presidente, yo estoy convencido de que Andrés Manuel les prometió de corazón darles justicia y verdad cuando se reunió con ellos en Memoria y Tolerancia hace 6 años, cuando era presidente electo, y después él pragmáticamente eligió entre su alianza con los militares, a quienes les encargó no solamente la seguridad pública, sino la custodia de su legado en términos de proyectos de infraestructura. Y los militares dijeron, no va, no queremos que esto continúe, ya les dimos todo lo que tenían que tener y ya no les vamos a dar nada más. Y tampoco la otra comisión de la verdad, la de la guerra sucia, tampoco les dieron las cosas. Esta comisión terminó sus trabajos denunciando que a ellos también les bloquearon el acceso a los documentos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Entramos desde 2022, cuando fue descarrilado las 3 patas de las investigaciones que estaban avanzando, que era la Comisión de la Verdad, que era el GIEI y la Fiscalía Especial del caso Ayotzinapa. Desde entonces hay una disputa por la narrativa, que es algo que ya hemos mencionado aquí. En el momento en que se empieza ya a dar cuenta la gente, el presidente y los padres y las madres, y en general los observadores, de que el sexenio iba a concluir sin el cumplimiento de la promesa presidencial, empieza ese tema de, bueno, ¿a quién va a ser responsable por esto? Ayer el presidente, bueno, en esta carta que les entrega, le echa la culpa al GIL. El GIL, que es un testigo protegido, que era uno de los coordinadores de la banda criminal Guerreros Unidos en la zona, uno de los que tuvo mucho que ver con la desaparición de los 43 y con los crímenes cometidos en esa noche, y que de pronto dejó de cooperar después de un rato. Pero también el dijo cosas que son creíbles, otras que no son tan creíbles, que no son verificables. O sea, dijo un montón de cosas el Gil. Pero en realidad es el presidente que escogió ya no seguir avanzando de esa línea y no llegar hasta el fondo y no imputar a los generales, porque los que están ahora en libertad condicional eran 2 comandantes de batallón. No está el jefe de la zona militar, Alejandro Saavedra Hernández. No está el jefe de la región militar, Martín Cordero Luqueño. No está el jefe de ellos, el general Cienfuegos, que fue el que operó la mentira histórica, junto con el secretario de Gobernación, junto con el secretario de Marina y junto con el presidente Enrique Peña Nieto y el director del CISEN, Eugenio Imas Gispert. Contra ellos no se procede. Están más allá de la justicia en el peor crimen que se ha cometido. Entonces, este juego de echarle la culpa al Gil y ensuciar la imagen de los abogados, este juego de haber permitido de que Arturo Medina, que es el nuevo titular de la COBAJI de Derechos Humanos de Gobernación, de pronto empezó a reconocer a este grupo de padres que creen que lo que hay que hacer es lo que les propusieron los peñanetistas desde el principio, aceptar una indemnización y ya, bueno, ya ni modo, ya no encontraron a los chicos, ni modo que ya, no importa, ya nos quedamos con ese dinero. Y es un grupo que marchó en Iguala pidiendo la libertad de José Luis Abarca. Es un grupo ligado a Rubén Figueroa y a los caciques locales. Es un grupo creado para debilitar al Comité de Madres y Padres, y que cuando este señor Arturo Medina, seguramente por órdenes de arriba, le dio reconocimiento, lo que hace es generar una división y la posibilidad, que eso lo advertimos en su momento, de que se usara a este grupo de
esquiroles, por decirlo menos, para tratar de justificar una salida en falso del caso de Ayotzinapa. Y esto fue advertido y como lo veo, creo que no se va a producir, como tampoco se van a producir. Ya es demasiado tarde para que esos fragmentos óseos que encontraron y que están enviando ahí a Innsbruck, que no pasaron por el equipo argentino de antropología forense, como es el acuerdo con las madres y los padres, ya es muy tarde para que sirvan para fabricar una versión alterna que sea creíble. Le queda a Claudia Sheinbaum. Yo digo que para Claudia Sheinbaum pues es un lío enorme que ella no esperaba encontrar, porque se suponía que se iba a resolver en esta sexenio. Y porque tiene a los militares empoderadísimos, más que nunca, gracias a los acuerdos que hizo Andrés Manuel. ¿Cómo le va a hacer ella? Lo veo muy difícil. El signo positivo que veo es que en la reunión que tuvo con las madres y los padres hace 3 semanas, Claudia Sheinbaum no solamente asumió el compromiso que ya había asumido Andrés Manuel, sino que tuvo el gesto de despedirse de mano de cada una de las madres y de los padres, lo cual aproxima esa relación a lo personal con ella. Entonces, no sé cómo lo puede hacer, porque como digo, el principal obstáculo son los militares y ella pues va a tener que sostener esta alianza con ellos, pero al menos queda esta buena señal de su acercamiento a las madres y a los padres. Temoris, ¿dónde podemos ver este tercer documental? Se va a estrenar el 10 de octubre. El 10 de octubre en la UNAM lo vamos a estar anunciando y va a tener un segundo pase el 19 de octubre, entiendo que en el Parque México. Y luego pues vamos a seguir dándolo. Se llama Este arte que abraza. Y la serie de podcasts en las que estamos actualizando todas las investigaciones y análisis que hemos hecho durante 10 años se llama Ayotzinapa, 10 años sin justicia ni verdad, y está disponible en Spotify, Apple, Amazon y todos esos. Muchísimas gracias, Temoris. Pues ya está aquí Ernesto Ledesma. Muy buenos días, Ernesto. Buenos días, Violeta. Buenos días, Temoris. Buenos días, Manuel. Pues bueno, no los voy a interrumpir mucho ahí para seguir también el hilo conductor. Nada más informarles que tenemos este programa especial a propósito del tema Ayotzinapa y que pues estaremos presentando también una actualización, un seguimiento sobre el tema. Hay una extensa entrevista que tenemos con el fiscal Omar Gómez Trejo y nos parece que además de las entrevistas, fragmentos que hemos visto de las entrevistas, pues es una entrevista más completa que nos parece que arroja bastantes luces a esta Qué investigación. interesante. Ya lo abordaremos a detalle, porque ahí se clarifican algunos puntos que teníamos ciegos, así que será interesante eso. Ojalá también puedan acompañarnos, ya les estaremos avisando. Pero Manuel Hernández Borboya, ¿qué decía al respecto también sobre el caso Ayotzinapa? Sí, pues yo al menos ya he comentado en varias ocasiones mis posicionamientos sobre el tema. Pues López Obrador dinamitó el caso Ayotzinapa. Al final entrega solamente una hipótesis de trabajo y pretextos bastante burdos para justificar pues esta promesa incumplida. Al final creo que pues si no quería tocar a las cúpulas militares había otras formas de acceder a la verdad, como pues ir tras Enrique Peña Nieto, entre otros. No quiso tocar al ejército, no quiso tocar a Enrique Peña Nieto y sus huestes. Entonces pues al final eh, acabó traicionando a los padres de familia de Ayotzinapa, que le han respondido pues con contundencia, y me parece que lo que han hecho los padres y familiares de Ayotzinapa, así como hablamos del legado de López Obrador, también es un legado de lo que debe ser la lucha desde abajo, esa entereza, esa coherencia, esa congruencia con lo que han operado los padres de familia de Ayotzinapa contra viento y marea, contra medios de comunicación, contra engaños, contra el discurso de presidentes del régimen neoliberal, el presidente de la Cuarta Transformación y demás. Me parece que es pues muy digna la lucha que han realizado los familiares de Ayotzinapa por tratar de encontrar la verdad en un caso paradigmático de la injusticia que prevalece en México, y me parece
pues muy encomiable la manera en que no se han dejado doblegar por una narrativa muy popular como la del presidente Andrés Manuel López Obrador, que tiene muchos simpatizantes y seguidores y que en muchas ocasiones me parece se dejan llevar por los señalamientos infundados en muchos casos del presidente López Obrador, que en un primer momento pues tenía una opinión sobre el GIEI, por ejemplo, y ya cuando dinamitó el caso de Ayotzinapa, cambió completamente su posicionamiento para tratar de lavarse las manos y pues va a acabar en eso, ¿no? En un intento de López Obrador por lavarse las manos de un caso que es paradigmático para la justicia en México y que creo que el caso Ayotzinapa, ahora que lo estoy comentando, pues evidencia muy bien lo que fue el gobierno de López Obrador, un gobierno que si bien generó algunos cambios, como yo lo comentaba, esos cambios o esa transformación no llegaron para todos los sectores, porque a final de cuentas, los de mero abajo, los que más padecen las injusticias del sistema capitalista, pues siguen siendo sistemáticamente revictimizados a través de estas políticas de Estado que pues siguen protegiendo a algunos grupos lejos de los intereses de estas comunidades, de estos sectores invisibilizados. Si los padres y familiares de Ayotzinapa digamos, tienen una visibilidad mayor que otros sectores, pues ¿qué pasará con esos otros grupos y comunidades que han sido completamente marginados de los medios de comunicación? Entonces, me parece que el caso Ayotzinapa de alguna manera representa mucho los alcances, los límites pues las deficiencias de este proyecto transformador, este proyecto reformista que ha encabezado Andrés Manuel López Obrador. Muchísimas gracias, Manuel. Pues sabemos que Temoris tiene unos 2 minutitos antes de irse y abordar el otro tema, Temoris, que vemos que incluso la prensa a nivel internacional señala los ataques israelíes contra el Líbano son los más mortíferos en décadas. Adelante, Temoris. Sí, hay una cosa que se llama la doctrina Dahilla, que creó un general israelí que se llama Gadi Eisenkot. Y la doctrina Dahilla es que les da igual la población civil. Se llama Dahilla porque Dahilla es un barrio, es un suburbio de Beirut, en donde hay mucha presencia de Hezbollah. Y cuando en el 2006 hubo esta anterior invasión, que esa sí fue terrestre de Israel al Líbano, llegaron a ese barrio y arrasaron con él, lo hicieron pedacitos y les valió que hubiera ahí muchísimos civiles. Y cuando fue ecuacionado normalmente los israelíes se hacen tontos, dicen otra cosa, simulan pues que están de acuerdo con las leyes internacionales. Este general dijo no, donde sea necesario que nosotros ataquemos, vamos a atacar y el que esté ahí, así le va a ir. Ya lo han hecho durante todo este año con Gaza. Y ahora lo están llevando al Líbano. El tema es que o sea, es que no hay forma en que exista una congruencia entre el discurso que tiene Estados Unidos y el discurso de los países europeos, Europa, baluarte de la democracia, de los derechos humanos. No hay manera en que exista una mínima congruencia entre todo lo que dicen y permitir lo que estamos viendo, esos ataques indiscriminados contra la población civil. El ataque de los beepers, de los aparatitos, de los walkie-talkies, fue un ataque contra la población civil. Ellos no tienen ninguna manera de controlar en manos de quién está ese aparato o quién está cerca. Y de hecho, ni siquiera, aunque sea un miembro de Hezbollah el que tiene el aparato, la legislación internacional no permite atacar a una persona solamente porque es miembro de una organización o de un país, sino solamente si es una persona que está combatiendo contra ti. O sea, un ataque, la intención, o sea, genocidio es la intención de dañar permanentemente o desaparecer a un grupo humano o a parte de este grupo humano. Si nosotros consideramos que Hezbollah es un grupo, es una organización conformada es un grupo de seres humanos, y se está intentando asesinar a personas solamente por la pertenencia a ese grupo, no porque estén activamente peleando contra ti, solamente porque tienen un carnet de ese grupo, o porque el grupo les regaló un beeper, pues eso
podría también sustentar un cargo por genocidio. Pero digamos que ya les da igual, porque ya con el juicio que tienen por lo que están haciendo en Gaza, ya como ese juicio lo van a perder, e Israel pasará a ser el primer estado genocida como estado del, de la época actual, desde que hay ONU, porque normalmente se condena a organizaciones, a gobiernos. En el caso de Ruanda, al gobierno Hutu de entonces, pero aquí tenemos un Estado que no está parando en su genocidio y que ahora lo está extendiendo y está intentando provocar una guerra no solamente con Líbano, sino con Irán, una guerra que Israel no va a pelear con Irán, va a forzar la intervención de Estados Unidos para que otros peleen por ellos. Perdón, me tengo que ir, tengo este evento ahora, muchísimas gracias. Ernesto, Violeta, Manuel, nos vemos a la próxima. Gracias. Gracias, Temoris, que te vaya bien. Bye bye. Gracias. Abrazos, Bye. Maurice, muchas gracias. Gracias. Bye. Manuel Hernández Borboya, pues vaya tema. Llevamos ya casi un año desde que empezó el genocidio en gran escala contra el pueblo de Gaza, contra el pueblo palestino en Gaza. Es un genocidio que ya lleva décadas, pero en gran escala a partir de octubre del año pasado. Y desde ahí íbamos documentando cómo había provocaciones de Israel constantes contra Líbano. Y parte de los desafíos que tenía el Líbano era no responder a las provocaciones, no responder a las provocaciones. Estados Unidos ya tiene sus aviones también en barcos allá en plataformas, ya cerca de Líbano. ¿Qué decía al respecto de esta guerra o este genocidio ahora contra el pueblo libanés, Manuel Hernández Borboya, y que otra vez es auspiciado por los Estados Unidos, y no se diga Reino Unido, que también está jugando un papel importante conjuntamente con Alemania? ¿Qué decía al respecto, Manuel? Sí, me parece que los globalistas que están apoyando al Estado terrorista y genocida de Israel, que ahora puede hacer volar los aparatos de comunicaciones de quien esté en contra del sionismo y de esa política de exterminio que están siguiendo, pues no se están dando cuenta que están acelerando la destrucción de esa base militar disfrazada de Estado-nación que es Israel. Y al final de cuentas, pues lo que está pasando con Israel y la región de Medio Oriente, que como lo dicen hasta sus aliados, a mí me sorprendió mucho la declaración del ministro de Exteriores de Jordania, que ha sido aliado de Israel y de Estados Unidos en la región, y que incluso él ha reconocido que Israel está haciendo todo lo posible para empujar a una guerra regional de gran escala en todo Medio Oriente. Me parece que es el colonialismo de manual lo que estamos viendo. Primero trataron de justificar pues la intensificación del genocidio por parte del psicópata Benjamín Netanyahu y sus huestes sionistas contra el pueblo palestino y sobre todo contra la región de Gaza, por el acto que había realizado Hamás y demás, que en realidad pues fue la justificación retórica para tratar de justificar el exterminio, ¿no? Que muchos, casi un año después de las imágenes más abominables que hemos visto en el último año, pues siguen defendiendo esa postura, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, en Reino Unido, en Europa Occidental sobre todo. Pero ahora lo del Líbano, pues están tratando de utilizar la misma receta, decir, vamos ahora en contra de Hezbollah, cuando la realidad, pues es que lo mismo que detonó las dos primeras guerras mundiales, Las aseguradoras no. es lo que está motivando a Israel a tratar de apoderarse de todos los países de Medio Oriente y continuar con su expansión colonialista. Es decir, la economía de Israel es más grande que la porción de territorio que tienen, y para que puedan seguir aumentando su riqueza y su poderío necesitan más espacio. Entonces están viendo cómo generar pretextos y justificaciones para realizar labores de limpieza étnica, como lo han hecho en Palestina, y ahora lo están haciendo en Líbano para tratar de justificar la manera en que pretenden apropiarse de otros países e ir
continuar con esta fase expansionista de el Estado terrorista y genocida de Israel, que hay que recordarlo, pues fue una invención de la banca Rothschild y de la corona británica y posteriormente apoyado por Estados Unidos con la Declaración de Balfour y que de alguna manera pues están siguiendo la lógica colonialista clásica, lo que motivó a las guerras mundiales cuando Alemania, la Alemania de Hitler, del Tercer Reich, necesitaba más terreno para expandir su poderío industrial, su poderío económico, pues algo similar estamos viendo con el caso de Israel. Aquí el asunto es que yo creo que ya se tardaron. Va a tener que haber una respuesta bélica de gran escala para acotar y aplacar estos intentos de Israel. Desde luego que no es un tema fácil y eso es lo que lo ha ido atrasando, ¿no? El hecho de que tengan armas nucleares y demás, pues hace que sea muy difícil poder tomar una decisión de esa naturaleza y sobre todo porque a lo mejor gobiernos como Irán podrían enfrentar directamente a Israel sin tanto problema. Irán es un país mucho más grande, con más población. Israel, por la misma geografía que tiene, pues podría ser relativamente fácilmente borrado con un intenso bombardeo, pero digamos el hecho de que entre en Estados Unidos, Reino Unido y demás ya hace más complicado el conflicto. Lo que sí veo es que cada vez los apoyos a Israel en la región de Medio Oriente van minando. El mismo gobierno de Arabia Saudita, que había sido muy complaciente por la alianza que tienen con Estados Unidos, cada vez lo vemos menos dispuesto a seguir apoyando las locuras genocidas de Netanyahu y compañía. ¿Cómo estarán las cosas? Que hasta la misma prensa israelí o un sector de ella, como el diario Haaretz, pues ya tachan a Netanyahu de un intento de rey de Medio Oriente, ¿no? Estas fantasías pues son muy similares a lo que ocurrió con todo el proceso del nazismo y con Hitler durante la Segunda Guerra Mundial y al final de la Primera Guerra Mundial. Y estamos viendo repetirse esa misma historia, la historia del colonialismo. Lo que sí cambia, pues es que ahora los genocidas, los terroristas, como en el caso de Israel, pues están del lado del poderío hegemónico y eso pues ha hecho que traten de lavarle la cara a estas atrocidades que hemos visto en los últimos años, pero me parece que es insostenible y me parece que es cuestión de tiempo para ver algunos bombardeos, digamos, de mayor escala sobre el territorio israelí. Ya vimos algunos de Hezbollah, ya vimos también Yemen, que digamos está más lejos, pero que ha bombardeado ahí algunos barcos que pasan por el estrecho del Golfo Pérsico, que van con rumbo al Canal de Suez, para tratar de contener un poco esta ofensiva colonialista. Y me parece que es cuestión de tiempo para que veamos intervenciones militares de algunos países. En el caso de Israel, Siria, también ya, digamos, se la deben por todo el daño que ocasionaron al pueblo sirio, ahí con alentando una guerra civil. Ves el posicionamiento de Erdogan en Turquía y también va subiendo la intensidad de los señalamientos. El gobierno iraní pues ha dicho muchas veces que no va a dejar pasar los ataques que ha recibido en su propio territorio, pero tampoco hemos visto acciones efectivas. Yo tengo la hipótesis, y ayer que lo estaba platicando con algunos amigos, me da la impresión de que conforme se acerque la elección en Estados Unidos, o incluso yo no descartaría que el mismo día de la elección presidencial en Estados Unidos, pudiéramos ver algún tipo de respuesta en este sentido, porque digamos así matarían dos pájaros de un tiro, ¿no? Generarían ahí una turbulencia en medio de un contexto electoral ríspido en Estados Unidos, al mismo tiempo que responden militarmente a Israel. Yo creo que mucho de eso depende de cómo se vayan tejiendo las alianzas políticas en Medio Oriente. Ahí está otro país como Irak, que también ha sido devastado por el colonialismo estadounidense y sus aliados israelíes, que digamos también están con ese ánimo de responder. Y el problema es que si no hay una fuerza militar que ponga un alto a Israel, pues va a seguir expandiéndose.
pues hasta que prácticamente ocupe toda la región de Medio Oriente, que a final de cuentas y a largo plazo, ese es el proyecto que están tratando de impulsar. A mí lo que me parece es que no les van a alcanzar las fuerzas, no se están dando cuenta de la crisis que hay dentro de los gobiernos y de la tiranía globalista, que ahorita nos tienen censurados en redes y demás. Acaban de tirar cuentas de TikTok, de RT y de medios rusos, precisamente porque están perdiendo la batalla en términos de la opinión pública. Acaba de Pero decir la ONU. cuéntale a la audiencia a quién le están tirando eso. Sí, pues hubo una declaratoria del Departamento de Estado con Anthony Blinken de Estados Unidos hace más o menos pues una semana, más o menos, y a partir de que dieron esa declaratoria diciendo que los medios rusos difundían propaganda y desinformación y bla, 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 y que quienes trabajábamos en los medios rusos como RT iban a ser merecedores de sanciones porque íbamos a ser declarados agentes de inteligencia rusa. Pues a partir de entonces se vino un apagón masivo, primero en Facebook, en YouTube, todos los canales de RT, Sputnik y otros medios rusos han sido completamente bajados de Internet, es decir, ya no les bastó con censurar a través de reducir el alcance con los algoritmos, sino que ya también se bajaron y digamos que TikTok, que había tenido un comportamiento muy extraño en últimas fechas, pues ya ayer decidió quitar todas las cuentas de RT, incluyendo la de RT México, que yo llevaba ahí construyendo 2 años, que ya estábamos por llegar a 400,000 seguidores, pues ya la borraron de un plumazo, ¿no? Ahorita si tú te metes a TikTok y tratas de encontrar RT México, ya no se puede acceder absolutamente a nada, se perdió todo ese contenido, el trabajo de 2 años, y esto es precisamente porque es increíble cómo los medios rusos le han ganado la partida en términos de opinión pública y de narrativa a toda la hegemonía occidental, no solo Estados Unidos, sino también a los medios europeos que ya no hallan o ya no encuentran cómo justificar cosas tan burdas, tan grotescas como el apoyo al ente terrorista y genocida israelí. Entonces, precisamente por eso, esta fase de la tiranía globalista yo creo que no se están dando cuenta de que están muy debilitados en términos de opinión pública, tienen el riesgo de fracturarse también en cualquier momento en Estados Unidos. Hay que ver cómo van a transcurrir las elecciones presidenciales en Estados Unidos, pero ahí tienen un riesgo importante de fractura, porque va a haber un sector del trumpismo que no va a estar muy de acuerdo con la manera en que están tratando de imponer a Kamala Harris, ahí a base de billetazos, de impulsarla precisamente con los gigantes tecnológicos como Google o Microsoft, que han sido las dos empresas que más le han metido dinero a la campaña de Kamala Harris y que están tratando de manipular al electorado estadounidense a través de los algoritmos y el control que tienen de las plataformas digitales. Entonces, me parece que ese es un factor que el psicópata Netanyahu no está viendo y que pues, lo hemos visto ahora en la Asamblea de Naciones Unidas, ¿no? Como hasta, pues ya la ONU, cómo estarán las cosas que hasta la ONU, pues ya critica abiertamente, pues su incapacidad y reconoce su incapacidad, es decir, la ONU reconociendo que es un florero porque no puede hacer nada para impedir este... pues el exterminio sistemático que está implementando Netanyahu en Medio Oriente, y luego vemos a otros psicópatas y títeres de la agenda globalista, como a Javier Milei, el facho Javier Milei, que tiene un desastre en Argentina, golpeando jubilados, destruyendo el país para rematarlo y venderlo en Wall Street, como acaba de hacer. Pues ahora ya también dice que él está dispuesto a ayudar a Israel en términos bélicos, ¿no? Es decir, que está dispuesto a mandar a Argentina a la guerra para defender a Israel. Entonces ya está completamente fuera de control este asunto y yo creo que es cuestión de tiempo para que veamos pues una respuesta bélica fuerte por parte de los países que yo no sé cuánto tiempo más van a seguir aguantando que Israel haga lo que quiera con una completa y absoluta carta de impunidad, al mismo tiempo que sus patrocinadores, financiadores y aliados en Occidente pues están enfrentando serios problemas de legitimidad política precisamente porque ya es inconfesable o ya no es tan admisible muchas de las posturas que están defendiendo para tratar de apoderarse del mundo, porque a final de cuentas de eso se trata la película. Hay un puñado de banqueros, de grandes empresarios que controlan a los países de Occidente a través del poderío económico y que se sienten dueños del mundo y que no están dispuestos a ceder en esas pretensiones. Entonces, me parece que es cuestión de tiempo y que quizá
en términos históricos, también esto pueda detonar un proceso por el cual la destrucción del Estado de Israel esté más cerca de la que muchos prevén, porque no creo que vayan a poder soportar con estas cosas, y sobre todo cuando ves también cómo el mismo régimen abiertamente fascista de los sionistas de Netanyahu, pues están reprimiendo a su propia ciudadanía que está protestando en contra de muchas de estas medidas abiertamente dictatoriales de Netanyahu y compañía, y precisamente porque un sector de la sociedad israelí ve con preocupación, pues cómo se puede desmoronar completamente ese proyecto por los alcances tan grotescos, tan burdos, tan bélicos, tan crueles con los que está operando Israel y sus aliados. Muchísimas gracias, Manuel. Qué bueno que tocaste también este punto, porque te lo íbamos a preguntar, pero qué bueno que tú te adelantaste. Muchísimas gracias. Y pues te mandamos un fuerte, fuerte abrazo y pues ya nos encontramos en el otro sexenio, Manuel, hasta el otro sexenio. Muchas Sí, gracias, que estén muy bien y sí, pues sí, ya y, para comentar lo que viene, ¿no? Exacto, y el un discurso. abrazo solidario, Manuel, porque esto del bloqueo violeta que le hacen ahí a Rusia Today, pues yo había entendido que TikTok, que no era chino. Pues lo que Es pasa es que es una empresa de capital chino asentada en Singapur, pero si nos perdemos en el término de las nacionalidades, el capitalismo no tiene patria, ¿no? Nacionalidad. Sí, sí. Entonces, cuando se vieron forzados por el Departamento de Estado, porque si no los iban a censurar en Estados Unidos e iban a perder un gran mercado, pues acabaron doblando las manitas. Pues a final de cuentas para ellos no es mucho costo eliminar ahí unas cuantas cuentas rusas, igual que el resto de las plataformas digitales, y por eso yo también pongo sobre la mesa esta urgentísima necesidad de que los países sometidos o que todavía están luchando contra la colonización, pues empiecen también a invertir en su propia tecnología, en sus propias plataformas digitales, en sus propios servidores, en sus propios fierros, en su propia tecnología, porque los años que se vienen van a ser muy difíciles en este ámbito y habría que estar preparados. Lamentablemente en América Latina luego me parece que vamos un poco rezagados a la hora de tratar de entender las dinámicas globales. Gracias, gracias Manuel. Sí, y también Estados Unidos en algún momento ha declarado la guerra a TikTok, ¿no? ¿Se acuerdan? Incluso amenazó con cerrar las cuentas allí y hacia América Latina. Decía que iban a cerrar las cuentas de TikTok en todo el continente. Pero bueno, pues estaremos siguiendo y sí, también un abrazo fuerte, fuerte Manuel y también a los compañeros y compañeras de Sputnik. Así es que gracias por comentarnos esto. Muchas gracias, que estén muy bien y pues acá nos vemos el próximo sexenio. El próximo. Ok. Abrazo, abrazo, Manuel. Bye Gracias. bye.